¿Qué es este? El que tú digas. También está bien este. Está bien bueno, vamos con este entonces. Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? De vuelta acá con Luis, para aquellos que están en vivo y para aquellos que van a ver después el video. La verdad que estaba viendo, tiene una buena cantidad de reproducción los videos nuestros, así que está bueno. Bueno, bienvenido Luis de vuelta por acá y este es un vivo que vamos a tratar de sostener una vez al mes, así que con estas conversaciones disruptivas que hacemos con Luis, una persona que yo admiro un montón por todo lo que, bueno, primero su experiencia y sus historias, que pocos se conocen por ahí y por acá, pero yo sí conozco tus búsquedas, así que bueno. Luis, presentate rápido y después me presento yo y los que no nos conocen y arrancamos, ¿te parece? Bueno, cómo no. Mi forma de presentación hoy será a partir de una charla que di anoche en la Universidad Nacional Tecnológica de Mendoza, donde una de las profesoras dijo, para empezar la conversación con el público, hizo dos preguntas. La primera es, estudié ingeniería, ¿por qué estudié ingeniería? Y la segunda es, ¿cuál es mi propósito en la vida? La audiencia eran profesores y alumnos de último año de ingeniería. Después que dio la charla, espectacular la charla, una persona que está totalmente trabajando en el campo, en la planificación, en los procesos industriales, dijo primero, y ahí es donde yo me uno, es porque soy inquieto, buscador, me interesa por qué las cosas son como son, por qué la vida es como es. Y si bien hay múltiples respuestas, hoy, y sobre todo con la inteligencia artificial, lo importante son mejorar las preguntas. Entonces, en ese sentido, me he formado, por un lado, por la filosofía oriental y occidental, en la administración y gestión de empresas. He trabajado toda mi vida en ámbitos educativos, sobre todo a nivel de grado y posgrado. Y en los últimos 20 años también incorporé la dimensión de futuro. ¿Sí? La importancia del futuro en el presente. De ahí que hoy soy el director del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo, centro que cumple ahora en diciembre 20 años de actividad ininterrumpida, sobre todo de una manera, diríamos, intangible, porque no tenemos estructura física, pero sí muchísimas actividades. De tal manera que ese soy yo, un buscador, por el lado de la filosofía, de las ciencias, de las aplicaciones, y sobre todo con el ánimo siempre de dar lo mejor que uno tiene y de recibir lo mejor que tienen los demás para mejorar el entorno, el mundo en el que nos encontramos. Es una presentación un poco filosófica, si se quiere. Bueno, me encantó Luis, me encantó tu presentación, ahora estuvo muy amena y interesante, primero conocer, bueno, yo que conozco por ahí tu vida, como decía, a mí me parece muy enriquecedora tu experiencia. Ahí nos está saludando María Lorena Bombino, Salvadora Rigo, hola Salva, ¿cómo estás? Y después también desde Lima, Perú, no me sale quién, si es usuario nada más, pero desde Lima, Perú también nos están saludando, así que muchas gracias. Y bueno, un poco este live surgió, hemos venido los dos con bastante trabajo, vos con el tema este del Congreso Nacional, ¿no? de perspectiva, y has estado en La Pampa, y has estado dando vueltas por más lo que tenés afuera, que sé que estás bastante ocupado con eso, y por otro lado también he estado bastante ocupado con clientes, así que hemos estado ausentes este último mes. Así es. La verdad, así que, bueno, nada, yo me presento, soy Gustavo Olivera, para los que no me conocen, yo soy coach, me dedico a procesos de transformación y cambio en empresas familiares o familias empresarias. Además de otras cosas, también promuevo las conversaciones sostenibles, significativas a través de lo que nosotros llamamos el Art of Hosting, que son una serie de metodologías colaborativas y formo parte de una comunidad global. Guadalupe Crespo, de Lima, Perú. Un abrazo para Guadalupe. Ahí está. Bien. Y el tema de hoy, reinventar las organizaciones es
es reinventar las personas, ¿viste? Reinventar, estamos hablando de reinvención, ¿no? Y este tema nosotros lo hemos venido trabajando ya antes con la mirada de Lelouch, ¿no? De la reinvención de las organizaciones y la mirada, digamos, metafórica de las organizaciones, pero también la pregunta es si, ¿qué implica reinventar una organización? ¿Qué implica a nivel personal reinventarse también? ¿No? Porque las organizaciones las hacemos personas. Entonces así, eh, de una u otra manera, una cosa implica otra. Y también me surge una pregunta que es, ¿por qué a veces tenemos la percepción de que esta reinvención, de que estos cambios no producen los cambios que deseamos, ¿no? Decir, bueno, tenemos que reinventarnos, pero está ahí, está como cambiar sin cambiar. Y digo, ¿qué correlaciono con esto? Digo, las organizaciones cambian si cambian las personas cambian si cambian las organizaciones. ¿Qué opinas Sí, vos ahí? bueno, el título de esta charla es un poco la continuación de las charlas anteriores. Si tú te acuerdas, arrancamos con el futuro del talento o el talento del futuro. Sí, Es sí. decir, advertimos que talento como valor agregado de lo que uno sabe en cuanto a conocimientos, en cuanto a saber hacer, en cuanto a competencias. Y que decíamos que en el segundo live, si teníamos el talento suficiente o necesario para hacer frente a esta época de cambios acelerados, con mayor incertidumbre, ambigüedad, y advertíamos que los talentos actuales eran insuficientes. Y lo advertíamos por una razón que nosotros, sobre todo que hemos estado juntos en estos días trabajando, visitando algunas organizaciones, es notable ver cómo las personas, aun cuando llevan la organización de una manera, diríamos, exitosa, sienten que van perdiendo el ritmo, que se están desacelerando con respecto a una aceleración de la tecnología, de los procesos, de la percepción que la gente común tiene con respecto a la realidad, y como que su organización, entendamos que la organización es el conjunto de personas, sobre todo de mentes, que construyen con un propósito determinado una acción, un resultado, un producto o un servicio. Entonces, ¿qué hemos advertido? Que estas personas, en su dinámica diaria, y partiendo del hecho de que se sienten exitosas con lo que están haciendo hoy, sienten que de alguna manera esta aceleración, esta integración biotecnológica, cognitiva, de información, de conocimientos, la nanotecnología, la inteligencia artificial, todo este tsunami de situaciones, de hechos, de conocimientos que se le viene encima, les hace ver que su organización, insisto, funcionando, no está lo suficientemente preparada para enfrentar lo que sienten y perciben que se viene, aun cuando todavía no pueden definirlo. Y entonces ahí surge el hecho, si reinventar la organización significa reconstruirla, mejorarla, aumentarla, hacerla crecer en infraestructura, por ejemplo, o es reinventarse a sí mismo tratando de mejorar su percepción, capacitación, observación, etcétera, de captar qué está pasando en el mundo a nivel global, con los cambios que no, digamos, que no se ven impedidos por las fronteras políticas y sociales y que impactan en su actividad u organización. Entonces, hemos vivido, sobre todo esta semana, que ha sido una semana intensa en actividades,
esa sensación de que la gente sigue encerrada, percibe que están encerrados en un espacio-tiempo que hasta ahora les era cómodo, habían creado un ambiente que estructuraba ese espacio-tiempo con procesos y resultados, y que de repente, como un barco que se empieza no solo a mover, sino casi a diluir, se empieza a fragilizar. Y entonces sienten que su forma de ver y de pensar la organización y el ambiente resulta insuficiente. Y entonces lo primero que ven, y aquí respondo un poco tu pregunta, es que los cambios que realizan permanentemente en el trabajo y proceso organizacional, en la dinámica organizacional, no producen cambios, o por lo menos no producen los cambios que les gustaría. ¿Y eso por qué? Porque cuando empiezan a acertar en lo que tienen que hacer, pensando en lo que tendrían que hacer, fallan en la implementación. Y lo vimos en una organización esta semana. Y fallan en la implementación porque quienes tienen que implementarlo están como con un nivel de mentalidad, una estructura de conciencia atrasada, entre comillas, que era muy buena, pero que resulta insuficiente. Y entonces sienten que saben lo que quieren, pero fallan al hacerlo. Y a veces, cuando intuitivamente hacen lo que sienten que tienen que hacer, no lo tienen planificado. O sea, es una actividad que nace, crece, se desarrolla y se diluye. Entonces, es un poco eso lo que está pasando ahora. Y entonces viene la nueva crisis y comenzamos el juego de nuevo. Tal cual. Tal cual. Vos sabés que mientras iba hablando, incluso mi pregunta es, porque también hemos estado esta semana, por lo menos yo quizá más que vos, en conversaciones de regeneración, ¿no? Y liderazgo regenerativo y regeneración de esta regeneración. Y mi sensación es que no alcanza con la regeneración solamente. O sea, para mí, regenerar implica reconstruir por ahí, generar un espacio. A ver, es como recién nombraste la fragilidad y vamos ahí a este concepto de la antifragilidad que trae Nassim Taleb, ¿no? El ser antifrágil, que dice él que es más que la resiliencia, ¿no? La antifragilidad es más que eso, es la capacidad de absorber los golpes de la vida y de no perder las características personales, digamos, y salir fortalecido de eso, ¿no? Pero más allá de eso, digo, ¿alcanza con regenerar? Digo, hoy, para vos, no sé, estoy pensando en este momento, o hay que ir más allá de eso, o hay que acelerar más. En términos de esto que estábamos hablando recién, estamos con estructuras mentales del siglo pasado y tenemos problemas ya ni siquiera por ahí del siglo XXI, estamos con problemas mucho más complejos, digamos, ¿no? Aceleraciones muchas. Sí, tal como vos lo decís. Es decir, ¿qué observamos en la práctica, en el terreno? A veces nos pueden decir que somos muy filosóficos, sobre todo yo, que me incorporo siempre montones de libros y autores, etcétera, etcétera. Pero en realidad la idea es demostrar cuál es el pensamiento de la época. Estamos en un cambio de época. Y un cambio de época no es solamente un cambio cronológico, diríamoslo así, solamente. Es decir, eso es lo que tenemos que advertir. Entonces, un cambio de época es que la forma de pensar el mundo, los paradigmas actuales, o por lo menos los paradigmas con los cuales nosotros estamos interpretando la realidad, cuando digo nosotros, son estas personas con las que hemos estado trabajando en las organizaciones, esta percepción que se torna frágil, recordemos la sociedad líquida que se venía hablando, es donde advertimos que el conocimiento sigue siendo crucial, pero resulta que ahora se ve interceptado por la revolución digital,
el conocimiento que traíamos, es decir, somos nosotros la mayoría seres que nacimos en el siglo pasado, pero con la formación propia del siglo XVIII, XIX, la revolución industrial, donde nos formaron a todos para que pensáramos igual y resolviéramos los mismos problemas. Entonces, hoy, ya sea una organización educativa, con chicos que ven las cosas de diferente manera, que tienen acceso a tecnologías divinas, como diría Edward, el padre de la biodiversidad, Edward Wilson, es decir, con docentes que no saben cómo integrar eso, en empresas donde la gente sigue siendo más de lo mismo, pero que no logran integrar desde los dirigentes, empresarios hacia abajo, darse cuenta en qué cambió la época, porque seguimos viendo la realidad con los mismos lentes. Entonces ahí corremos el riesgo, y corren el riesgo las organizaciones, de creer que transformar la organización es hacerla crecer, agrandarla y hacer más de lo mismo. Exactamente. Entonces, por eso que muchos dicen que el advenimiento de la inteligencia artificial desde hace 2 años nos obliga, usemos el término que más nos guste, a reinventarnos, a hacer reingeniería, se decía antes, a hacer regeneración, pero todo esto lo que lleva es salir de la caja con la cual hemos nosotros estado percibiendo e interpretando la realidad circundante y generando las organizaciones en las que nos desenvolvemos. Entonces, las personas se dan cuenta, se le está yendo el tiempo, se dan cuenta que está pasando algo que un famoso efecto mariposa, un aleteo en Oriente puede impactar mañana y destruir nuestra organización de un día para otro. Y eso ya está ocurriendo, o sea, el futuro no es ni mañana ni pasado, el futuro ya nos pasó. Entonces, lo primero que le decimos a las empresas u organizaciones es: no salga a buscar un futuro que no existe, que no sabemos cómo es. Vea cómo el futuro está impactando en todas aquellas empresas, organizaciones similares a la suya. ¿Qué están sucediendo? ¿Cómo están tratando de hacer frente a ese futuro? ¿Y cuánto de los conocimientos, experiencias, acciones, actividades con los que venían trabajando son suficientes o insuficientes? Entonces, es ahí el primer, digamos, la primer trabajo que tenemos que hacer, es decir, despensarnos primero, salirnos de nosotros mismos, porque si no vamos a inventar, a regenerar una organización igual que la que traíamos, cuando por otro lado percibimos que es insuficiente. Entonces, por eso que hablábamos de trabajar de manera paralela en el sistema que estamos y crear un sistema nuevo desde el futuro, algo que no existe. Sí. El tema es, yo estoy correlacionándolo, como vos decías recién, muy bien por ahí, lo que acaba de decir totalmente práctico. Digo, a ver, si yo quiero expandirme, si yo quiero expandir mi forma de ver, tengo que aprender a escuchar. Si yo no puedo escuchar, y eso es una habilidad que falta, ¿no? Yo cuando trabajo con líderes, bueno, nosotros hemos compartido ahora unos espacios esta semana donde es notoria la falta de escucha. La escucha es para uno solo, o sea, a veces percibo que la gente se escucha a sí misma nada más. Pero si queremos expandir nuestra caja de creencias, tenemos que poder escuchar a otros. Lo que el otro me trae, lo que el otro me aporta para poder abrir. Darle crédito al otro. Es muy habitual, ¿no? en las organizaciones, en diferentes tipos de organizaciones, que hay una queja de los líderes hacia los equipos que no traen innovación, que no traen propuestas, pero tampoco esos líderes están disponibles para escuchar las propuestas cuando las traen. Si no están de acuerdo a sus creencias, ese es el gran problema, que sigue haciendo más de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, están entrampados ahí, ¿no? Están entrampados en que me quejo si no me traes nada, pero cuando me traes algo, si no encaja con lo que a mí me cuadra, no. Lo que pasa es que están entrampados en su propio éxito. Si a una persona le va bien, ¿por qué va a cambiar su forma de trabajar, de actuar? Entonces,
Entonces allá aparecemos nosotros un poco rompiéndole la película, diciéndole, le va bien ahora. Le va bien con respecto al entorno, al ambiente en el cual se desenvolvió hasta ahora. Pero probablemente, por no levantar la cabeza y no ver qué le está pasando a los o a aquellos que piensan y hacen algo similar al suyo, un poco como una investigación, una tecnológica, es decir, probablemente no se dé cuenta de la aceleración con la cual los cambios se están produciendo. Y fíjate qué pasa. Entonces, la primera reacción es darse cuenta que son, no darse cuenta que son reactivos, es decir, que se produce algo y reaccionamos. O sea, aparece una nueva tecnología y la compramos. Ahora no sabemos cómo la vamos a usar, cómo la vamos a implementar, pero la compramos, creyendo que la tecnología en sí misma produce un cambio en nuestra forma de ser y pensar, cuando siempre ha sido al revés. Vos primero resolvías los problemas de una manera determinada y absorbías e incorporabas la tecnología cuando esto facilitaba, mejoraba lo que vos hacías. Es decir, toda la tecnología en salud se incorpora rápidamente porque permite o ha permitido a las personas aumentar su calidad de vida, extender la cantidad de años de vida. Entonces nadie duda que esa tecnología es buena y hay que incorporarla. Ahora, si yo voy y compro la última tecnología o el último sistema de inteligencia artificial, pero resulta que mi capacidad de interrogación del sistema es muy limitada, luego le voy a echar la culpa al sistema, al chat GPT, que está, como dicen ahora, alucinando, que es el término que se utiliza en inteligencia artificial para decir, me está diciendo barbaridades. Pero es que si mi pregunta es inadecuada, la respuesta va a ser inadecuada, porque la inteligencia artificial está obligada a responderte. O sea, no puede decir, no te entiendo, no sé de qué estás hablando. Te va a responder. Y si no lo sabe o no lo encuentra, lo va a inventar. Entonces, uno tiende a transferir a los demás su incompetencia, cuando en realidad uno primero tiene que aprender a preguntarle al mundo y ver cuál es la respuesta que el mundo hace. Hoy se está facilitando porque la respuesta la puede dar la inteligencia artificial, pero siempre hemos nosotros interpretado las respuestas que nos da el planeta, la sociedad, y aquellos que mejor ven esas respuestas son los que hacen las mejores preguntas. Por eso decíamos que cuando cambian las respuestas es agrandar la organización con nuevas respuestas, pero cuando cambian la pregunta ya no es una evolución, es una re-evolución. Entonces invitamos, reinventar la organización es reinventar las personas, y reinventar las personas es mejorar exponencialmente nuestras propias preguntas, para que nosotros re-evolucionemos, primero personalmente y luego a nuestro entorno. Y podamos ver, no vemos. ¿Sabes qué? Casualmente ayer estuve sentado también con un cliente muy interesante porque agrupa muchas empresas tecnológicas y uno de los miedos que estábamos hablando de una actividad, ¿no? Una actividad de apertura para los socios, para proponer, para relevar necesidades para el año que viene, para planificar y fijar acciones. Y yo le proponía hacer un espacio abierto, ¿no? ¿Sabes de qué se trata un espacio abierto? Se trata de un espacio se hace una pregunta convocante y básicamente se apela a la inteligencia colectiva y al liderazgo colaborativo para responder esa pregunta convocante que tiene que ver con la complejidad del mundo actual. Con respuestas que no se pueden dar desde un lugar, sino que necesitamos que otros también aporte de su inteligencia y de su experiencia para dar más respuestas. Y una de las cosas que surgía ahí era que les daba miedo que surgieran, a ver, que la gente no participara, que surgieran otras cosas que no querían que surgieran, ¿no? Pero bueno, este miedo
porque este miedo, y no es patrimonio de esta organización solamente, yo lo he escuchado mucho en las organizaciones cuando se promueve algún tipo de espacio abierto o la necesidad de que la gente empiece a contribuir desde su lugar a generar ideas de innovación. Y está este miedo de escuchar, de abrir la escucha para escuchar cosas que no nos gusta escuchar, o no nos gustaría escuchar. O esta sensación de que, bueno, si, como estamos más o menos la vamos llevando, pero para qué se nos viene, pero bueno, como estamos la vamos llevando. Y surge esa incoherencia, ¿no? Entre prepararnos para lo que se viene y lo que vamos haciendo. Fue un término que he estudiado varias veces, que tiene que ver con esto de hechos portadores de futuro, ¿no? Darnos cuenta de cuáles son los hechos que consumamos y que nos llegan y que son portadores del futuro. Yo la otra vuelta veía gente que compraba una máquina la cual ya sabía que estaba entrando en obsolescencia. Y entonces digo, mirá si no es un hecho portador de futuro comprar una máquina que está entrando en obsolescencia. O sea, ¿qué me está diciendo de mí? O sea, y de mi empresa, ahora, ¿qué futuro le estoy proveyendo, digamos, trayendo algo que está entrando a ser obsoleto? ¿No? ¿Y a dónde voy? Digo, vamos a algo bien concreto. Después hay otros hechos portadores futuros que son más de contexto, ¿no? Que nos traen y nos muestran hacia dónde va el mundo y cómo yo puedo tomar eso, ¿no? Para poder desarrollar esta gimnasia de reinventar, de, de reevolucionar, de repreguntar, de mejorar las preguntas, de hacer preguntas disruptivas, preguntas desafiantes, preguntas que nos saquen del status quo, que nos amplíen los paradigmas. Sí, bueno, hay primero que es fácil hablar de generalidades y a veces lo difícil es cuando uno se sitúa dentro de una organización, llevar estas generalidades a hechos concretos, porque a mí me ha sucedido que dentro de una empresa, de una organización, lo primero que te dicen, muy bonitas las palabras, muy linda la conferencia, la charla me encantó, pero aquí estamos, ¿y qué hago mañana? Primero buscan la salida milagrosa, es decir, que uno le dé la pastilla azul o la pastilla roja, lo meta en la Matrix o lo saque de la Matrix. Entonces, uno lo que le dice, mire, las ideas que uno promueve o explica es para que se dé cuenta usted de cuánto está o no integrado a lo que se supone que nosotros, que trabajamos en prospectiva, en estudios de futuro, tenemos cierta información con respecto a lo que a lo mejor usted no la tiene porque su día se ve consumido para reaccionar frente a lo urgente, frente a lo que le lleva la mayor parte de su vida. Entonces, es nuestro deber, en una primera instancia, decirle, mire, las macro tendencias en el mundo son estas. O sea, hay tendencias duras, lentas, el cambio climático, las migraciones, distintos problemas que se vienen, el tema de la alimentación, el tema de la energía. Después vamos a ir bajando. Entonces vamos a ver su empresa dentro de qué grupo de organizaciones se encuentra y cómo la están llevando adelante en los distintos lugares del planeta. Después vamos a decir, bueno, y ahora, en su afán reactivo, como decíamos recién, de a lo mejor comprar la última tecnología, comete un error, no porque la compre, a lo mejor hay que comprarla. Pero lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la estructura de conciencia del grupo humano que integra y conforma esta organización. Porque hoy se da el fenómeno, por esta aceleración, que en la misma empresa hay gente de distintas generaciones. Están todavía los baby boomers como nosotros, como yo por lo menos, la generación X, la generación Y, los millennials, los alpha glass, todas las generaciones, uno de repente las ve integradas en la misma empresa.
todos están viendo la realidad de manera distinta. Todos han sido formados distintos. Yo soy un ser, diríamos, analógico. Los que vinieron después son digitales y los niños ahora son cuánticos. Su forma de ver, de pensar, de captar, de manejar la tecnología. Ahora, todo ese conjunto lo incorporamos en una vida cotidiana en una empresa. Entonces, cuando viene la ola, cada cual va a tratar de resolverla como la ve, como la percibe, como la intuye. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mínimamente entender cada uno qué lentes está usando. Porque las peleas, las disputas, los cambios, sobre todo a nivel gerencial, se producen porque los distintos lentes tienen distintas realidades. Entonces, ese es el primer paso. Segundo, se pueden analizar varios aspectos, pero hay uno que ya empieza a incidir con mucha fuerza. Tomando el ejemplo de la incorporación tecnológica, que es lo que podríamos llamar, o lo que se llama el analfabetismo funcional. Está aumentando tremendamente. Es decir, el analfabetismo funcional se da en la educación con los problemas educativos que tienen los jóvenes que leen pero no entienden. O sea, llegan a estructuras ya de secundaria, universidad, con una falencia tremenda en la comprensión, en la interpretación. Hasta incluso, no hablemos de las funciones matemáticas, porque ya ellos al ser digitales han transferido a la máquina capacidades que antes hacían los humanos. Es decir, si a alguien de repente le dicen 7 por 8 o 40 más menos 5, a ver, y uno ya saca la calculadora, no registramos ni siquiera un número telefónico, pero a lo mejor no lo tenemos que registrar, pero tenemos que ver qué tenemos que desarrollar. Entonces, el analfabetismo funcional es que mientras más acceso tenemos a la tecnología, menos, o mejor dicho, más ignorantes nos volvemos, porque ya ni pensamos. Entonces, y por otro lado, tenemos un acceso a una disponibilidad de recursos que antes no lo teníamos. Y se da la situación que tenemos que ir a buscar a la persona que a lo mejor tenía más años, pero tenía más experiencia, porque sabía resolver las cosas más allá de un botón que si se corta la energía no sabemos qué hacer porque el sistema ya... Es decir, hoy hay un autor que escribe un libro diciendo, por favor, tráiganme una persona con la cual discutir y plantearle mi problema, porque ya me atienden personas de cualquier parte del planeta, me hacen bailar todo el día por toque 1, toque 2, toque 4, toque 5, toque 10, hasta que se corta la comunicación. Y entonces escribe un libro entero diciendo, ¿dónde están las personas? Y los que lo atienden, física o personalmente, muchas veces no le resuelven el problema porque tienen un analfabetismo funcional. Dejaron de saber cómo se resolvían los problemas, porque ahora lo resuelve todo lo que está afuera. Y es ahí, en ese punto de intersección, donde tenemos que empezar a ver cuáles son las capacidades, cualidades humanas que tenemos que reencontrar en la empresa, incorporar la tecnología, integrarla para que le facilite a esa capacidad humana la capacidad de reinventarse, de mejorarse con lo nuevo. Es decir, y por otro lado, salir de ese analfabetismo funcional y el otro problema de reproducir todo lo que recibimos sin ni siquiera procesarlo. Las alucinaciones que decíamos recién. Entonces, hoy, ser líder, consciente, acá está la distribuidora cuyana, a ver a qué hora portador de cierra. futuros, es en las personas que Cierra a las encontramos 6. transferirle una capacidad, Se acabó por una actitud 50. prospectiva, es 4, decir, abierta 38, al cambio, 07, abierta al futuro, pero no un futuro reactivo, sino un futuro proactivo, es decir,
que se anime, como decís vos, a pensar, a decir, a plantear la problemática como ella ve que desde el futuro, que es hoy, le empieza a impactar. Entonces, en esa apertura mental, con estas extraordinarias dinámicas grupales que vos practicás, las personas, lejos de su estructura autocrática, burocrática, abiertas al cambio, expresan o salen en busca de una solución que dentro de la estructura y dentro de la dinámica organizacional no veían, no podían ver o no querían ver. Entonces, eso es lo primero. Lo primero que hacemos nosotros es romper la estructura, es sacarla de su medio y darle la capacidad que sean osados, que se animen a pensar lo impensable, que se animen a tirar por la borda todo lo que tienen y a recrear algo nuevo. Porque en definitiva la realidad va a ser una intersección entre ese futuro que se nos viene encima y este pasado que nos presiona. Es decir, el futuro que nos atrae y el pasado que nos presiona hacia adelante. En definitiva, lo que buscamos no es que genere más aptitudes, que tenga que aprender todas las aplicaciones de inteligencia artificial que salen todos los días, sino que se fortalezca en una actitud, en un pensamiento proactivo, anticipatorio, que se sienta capaz de resolver las cosas por sí mismo y no ser un analfabeta funcional porque delega en las máquinas o en otros lo que él debería asumir y resolver por sí mismo. Y por eso es que muchos se animan a decir que estamos entrando en una época de la conciencia, de una nueva conciencia, donde todos estos elementos que tienen que ver con lo humano sea lo que realmente nos diferencie de una inteligencia artificial generativa que va a resolver todos los problemas, en su mayoría, que tenemos en las organizaciones. Entonces tenemos que pegar un salto cualitativo. Y el salto cualitativo implica osadía, implica ver más allá, implica salir, romper las cadenas físicas a veces, y sobre todo mentales, que nos impidan ver la potencialidad de todo lo que está pasando ahora. Entonces, es cuestión de tomar la decisión, nada más. Sí, tomar la decisión. Y aparte vos dijiste algo de aptitud y actitud, ¿no? Y la actitud, en definitiva, se convierte en una aptitud cuando vos la utilizás en esta expansión. En definitiva, cuando vos te expandís y generás nuevas habilidades, nuevas competencias, nuevas formas de hacer, nuevas formas de ver. Por lo tanto, como vos decís, es desarrollar actitud, es focalizarse en la actitud, porque después traerá en sí misma involucrar ciertas aptitudes. No todas, no es necesario, como decir, cada vez menos, cada vez menos para uno y más para el otro, ¿no? Esto de la conciencia, la nueva conciencia, esto de que la inteligencia artificial va a hacer cosas que nosotros hacemos hoy y mucho mejor que nosotros. Entonces, wow, sumamente interesante, pero esto digo yo, de una u otra manera, que los número uno, los líderes de las organizaciones y las personas que hacen las organizaciones, porque en definitiva nosotros trabajamos en el liderazgo personal, ¿no? Y que implica eso de expandir los límites del sistema. Por más que no estés en una posición de liderazgo, en términos de liderazgo personal, podés expandir el sistema, digamos, a través de las conversaciones, los pedidos, trayendo una conversación, ya poner una conversación valiente sobre la mesa, como decías recién vos, osada sobre la mesa, ya es expandir el sistema. Ahora hay que ser valiente para esa conversación, para traerla y para escucharla, ¿no? También. Es decir, si vos advertís, si uno advierte que la inteligencia artificial, con todas las aplicaciones que están surgiendo día a día, no está resolviendo la mayor parte, casi todos los problemas que uno puede tener en una organización. Y yo acá suelo decir, lo bueno de la inteligencia artificial es que va a producir un efecto rebote, llamo yo.
Es decir, a mayor inteligencia artificial actuando en el día a día de todos nosotros, en la resolución de las organizaciones, hablando ya de ciudades inteligentes, empresas inteligentes, el transporte es inteligente, todo se vuelve con una inteligencia artificial. Esto nos va a llevar, en el efecto rebote, a buscar en nosotros mismos en qué entonces nos diferenciamos de esa inteligencia artificial. ¿Por qué yo voy a hacer manualmente lo que ya puede hacer una inteligencia artificial en el acto, instantáneamente? Entonces ahí advertimos, que es lo que está pasando ahora en gran parte del planeta, el interrogante de decir, si a cada una de las personas que integran la empresa, estamos hablando de empresas, pero podemos hablar de cualquier organización, le preguntamos si es buena, si es mala, si actuaría negativamente sobre otros, si destruiría, ejercería violencia. Todo el mundo nos dice que no, que son buenos, que no se le ocurre pelearse ni siquiera. Entonces, ¿por qué cuando uno sale a la calle o al mundo, ve las guerras, ve el ser humano que se mata unos a otros, se pelean? Entonces, indudablemente, toda esa evolución tecnológica, desde que el ser humano dominó el fuego, podríamos decirlo de alguna manera, ha llevado a resolver y mejorar la calidad de vida, pero en el efecto rebote nos lleva a interrogarnos a nosotros mismos sobre qué manejo de las emociones tenemos. Edward Wilson dice que son prehistóricas directamente, cavernícolas. Todavía seguimos teniendo el mismo nivel de emociones. ¿Cuáles son los valores con los cuales nosotros nos movemos, interpretamos, nos integramos socialmente? ¿Cuáles son las creencias? ¿Hasta qué punto creencias que son de la época medieval o que tienen más de 1000 y 2000 años impactan en nuestro accionar diario hoy y no hemos sabido transformarlas de acuerdo a lo que es vivir en comunidad en el siglo XXI? Es decir, se empieza a abogar, a buscar un pensamiento de orden superior, o sea, un pensamiento, un nivel de conciencia que nos una en el futuro y que permita no solo resolver, sino diluir los problemas del presente. Es decir, es como decir, nos asociamos a un club con un nivel de conciencia superior en el cual se resuelven todos los problemas que en el nivel inferior hacen que ejerzamos violencia, que nos peleemos, que tengamos guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente diría, ¿qué hay que hacer para estar en ese club? Bueno, lo primero que hay que hacer es darse cuenta. Segundo, ponerse en el lugar del otro. Tercero, ver que aun cuando nosotros, con todo lo diferente que somos, en el fondo estamos todos en el mismo planeta, terminamos pensando de la misma manera, nada más que nuestros ojos ven cosas diferentes, pero hoy desde la ciencia todo está interconectado, todo está unido, la nube artificial es un ser todopoderoso que tiende a, si no sabemos manejarlo, nos va a manejar a nosotros. Y eso se le llama la era de la conciencia global. Una conciencia global que si nosotros, como seres humanos, con nuestra capacidad y potencialidad, no nos abrimos, no sabemos superar el nivel de conciencia en que nos encontramos, por eso que en la empresa lo primero que uno hace es ver quién es quién, cómo juega el poder, la estructura, los lentes, porque cualquier innovación, con la mejor buena intención, puede generar desastrosos resultados por no haber visto que quienes, los actores, interactuaban, desde el primer momento ya negaban la situación en la que se iban a involucrar, porque veían cosas diferentes. Entonces, hoy, la inteligencia artificial se acerca a lo que se llama la singularidad. Es ese momento donde la convergencia tecnológica, la nanotecnología, la cognotecnología, la infotecnología, convergen en la inteligencia artificial generativa y superan la capacidad humana. Es decir, lo que habitualmente uno entendía que era nuestra inteligencia. Y ese es los riesgos que tiene
todo esto que está pasando. Se pensaba que faltaban 10, 15, 20 años y ahora dicen que faltan 2, 3 años nada más para eso. Y eso va a generar mejoras, pero también disfunciones, porque va a determinar el grupo que tiene la tecnología del grupo que no la tiene. Y quien la tenga, se va a producir lo que llamamos, o lo que vemos en las organizaciones, la organización que irrumpe y que se llama exponencial. Es decir, si China tiene acceso a la computación cuántica con su maquinita que está haciendo y a la inteligencia artificial generativa, va a superar la capacidad y potencia de Estados Unidos. Pero a su vez, la capacidad y potencia de Estados Unidos es 10, 100 veces más que la de europea o la de otro. En esta... Ahora, uno dice, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Cualquier cosa que ellos hagan, cualquier cosa que ellos pongan, inmediatamente todo lo recibimos en nuestro celular. Hoy, en nuestro celular está todo. Entonces, ojo con el analfabetismo funcional, con el delegar tantas cosas y después creer que uno es un ser inteligente y que las máquinas no nos van a llevar por delante. Cuando ya hoy nosotros le hemos transferido a las máquinas todo lo que le podemos transferir. Y no está mal. Lo que está inadecuado es que cuando miramos hacia adentro tenemos una fragilidad enorme y no hemos trabajado nuestras actitudes, como decíamos nosotros, sino que no solo no tenemos mejores actitudes, sino que estamos perdiendo las aptitudes que teníamos. Y si no, trata de encontrar un artesano de cualquier cosa donde hay. Todo ya está transferido a la producción en masa. Que no está mal, porque eso nos mejora la calidad de vida. Pero, paradójicamente, reinventar las empresas empieza por reinventarnos a nosotros mismos. Descubrir en nosotros dónde estamos y ser, como decíamos recién, osados. Acuérdense ustedes, y acá termino con un poco de filosofía antigua. En la antigüedad, los 4 verbos sagrados eran saber, querer, osar y callar. Esos 4 verbos resolvían toda la problemática. Porque de alguna problemática, sobre todo filosófica, personal. Y había un ejercicio que se hacía con la mano. Teniendo en cuenta que muchos decían que el pulgar significaba la voluntad dirigida al interior. Entonces, uno decía saber, querer, osar, callar. Entonces, ¿cuál era el ejercicio que se enseñaba? Que ante todo teníamos que saber, querer, saber, osar y saber, callar. Querer, saber, querer, osar y querer, callar. Osar, tener la valentía de osar saber, de adquirir el conocimiento, de osar de querer hacerlo, de querer usarlo, y callar con humildad lo que sabe. Y cuando uno resolvía eso, callaba lo que sabía, callaba lo que quería y callaba lo que hacía. Entonces, por su fruto lo que resolvía. Entonces, un poco esa resume. Me encantó. No la conocía. Me encantó, buenísimo, buenísimo. Ahí voy a leer lo que dice Salvador Arrigo. Dice, de mi punto de vista, no solo la velocidad viene en la tecnología, ¿no? La tecnología también es lo financiero y otras tantas cosas. Es muy veloz. En lo personal creo que tengo que comenzar unas 7 carreras universitarias en paralelo para poder ponerme al día e intentar alcanzar la velocidad con lo que todo se mueve. Es desesperante. Es muy difícil alcanzar a reinventar o regenerar, al menos es lo que siento. Los cambios son constantes y ascendentes. El mundo cambió y la aceleración es cada vez mayor. Los cambios son tan rápidos que es difícil anticiparse. A ver, tal cual. ¿Qué el secreto viene por ahí, no, Luis? En la actitud, ¿no? Qué bueno esto de la actitud. Es decir, bueno, ¿cuál es la actitud que voy a tomar? Porque en definitiva, cuando yo tomo cierta actitud respecto de
los cambios, del futuro y demás, es ahí donde empiezo a generar nuevas aptitudes. Recién acabo de traer con esta cierre filosófico, con este cierre filosófico que me encantó, buenísimo. Yo le diría al amigo este que acaba de escribir lo siguiente. Cuando nos encontramos este tipo de situaciones, o de personas que nos dicen, bueno, pero ¿qué hago? Esta vertiginosa aceleración de los cambios. Le digo, nosotros les decimos, mire, vamos a tomar la metáfora de la rueda. Usted está girando con la rueda a una velocidad extraordinaria donde todo es nuevo, todo cambia, todo cambia. Lo que tiene que hacer es no sentarse en el límite de la rueda, sino ir hacia el centro de la rueda. Es decir, paradójicamente, uno tiene que observar los cambios, pero aprender a no hacer nada. Es decir, sentarse, el CEO, el que mueve la empresa, no es el que corre por toda la empresa, es el que estar sentado hace que todo se mueva. Entonces, uno tiene que salirse de esa periferia de que se mueve todo y sentarse con centrarse, encontrar su centro, no hacer nada, dejar que todo gire a su alrededor y natural y espontáneamente va a salir un insight, una intuición, algo que le va a indicar por dónde actuar. Y uno dice, ¿y por qué está seguro que va a salir esa intuición? Porque la intuición no es cualquier cosa. La intuición es que cuando usted crea esas condiciones de posibilidad, surge porque es el fruto de toda su experiencia a lo largo de todos sus años. Es el médico que te mira y dice, usted tiene tal cosa. Después te manda a hacer los análisis, a hacer todo lo que la tecnología va a ratificar lo que él, ya con su ojo clínico, determinó que vos tenías. Esa intuición es el producto de toda su vivencia, experiencia, y no solo de él, sino de la cultura en la que se desarrolla. El problema es que como giramos como la bicicleta, que estamos dando vueltas con una aceleración vertiginosa, no nos quedamos quietos, no nos sentamos, mindfulness, atención plena, ver, borrar el presente y el espacio y permitir que la intuición suba. Eso es lo que tiene que hacer nuestro querido amigo hoy. Ahí hay un ejercicio práctico en eso que tiene que ver con la teoría de la U, ¿no? con el doctor Sharma, que en definitiva hace eso, conectarse, descender para después ascender. Ahí me hiciste acordar y vamos a ir cerrando ya, estamos en tiempo, me hiciste acordar un número en un circo, me acuerdo hace muchos años, donde había una gran rueda que daba vuelta y había un payaso al medio, y cuando iba por la orilla de la rueda corría hasta que se paraba en el centro, en el eje, y se paraba con la puntita del pie y rotaba la rueda, y él estaba paradito ahí y saltaba hacia abajo. Y tú estás ahí en el centro de ese eje, me acuerdo. Me hiciste acordar eso, que tal cual. Cada uno tiene que encontrar el eje en el que está rotando. Qué buena metáfora, la verdad que muy bueno. Bueno, Luis, querido, creo que hemos llegado al tiempo correcto para cerrar. Gracias por la conversación de hoy. Nos encontramos dentro de unas semanitas para seguir con estos temas que a mí me apasionan. A mí también. Y bueno, y gracias por, la verdad que para mí ha sido uno de los mejores lives que hemos tenido, para mí. Después de haber tenido estas reuniones que hemos tenido con estos clientes, por ahí, estas empresas, hemos conversado varias cosas. La verdad que para mí es una de los mejores lives. Te agradezco un montón, Luis, por el tiempo y a todos los que estuvieron ahí. Gracias, Gustavo, por la oportunidad que me das de poder charlar sobre estos temas que me apasionan y sobre todo por la posibilidad que estamos teniendo de mostrar que no es solamente palabras, sino que son hechos y que en realidad las palabras con las que nos hemos expresado hoy día surgen de los hechos que hemos vivido también en estos días. Así que es acción. Exactamente, es acción.
Exacto. Gracias Luis, gracias a todos. Gracias Gustavo. Salva. Gracias gente. Nos vemos. Hasta Un luego. placer.